Igualmente. Así que ya queda grabando para que no solo quienes no han podido asistir a la clase sincrónica puedan verlo, sino también ustedes puedan, en caso de duda, volver a ver la clase que va a quedar grabada y el personal de la parte técnica lo va a subir al campus virtual, ¿sí? Erika, usted me preguntaba recién respecto del libro de Ravivaldi. El libro de Ravivaldi es nuestro libro de cabecera, es el libro por el cual se ven la mayor parte de los temas que integran este libro, pero hay muchos temas que no están, ¿sí? Esos temas que no están los tienen que manejar directamente con las explicaciones que están en los videos y en las clases que restan por dictar, ¿sí? Claro, yo buscaba el fundamento del derecho, eso estaba tratando. El fundamento del derecho es todo el capítulo 1 de Ravivaldi, que es la persona humana y el concepto de dignidad. Porque el fundamento del derecho, el derecho existe por y para el hombre, ¿sí? Es por el hombre que existe. Cuando digo hombre, no hago alusión a género. Hombre, digo ser humano, ¿sí? Por y para el ser humano, ¿sí? Quiero ser preciso con esa mención. No es el hombre. Bien, ahí también tenemos un apunte de Casares que habla de la dignidad. Ese también iría que está elaborado por usted. Exactamente. Todos los documentos que estén elaborados por mí van, ¿sí? Y mi libro, que se puede adquirir online, también hay muchos contenidos que van por mi libro, ¿sí? Que tiene que ver con Tomás Casares, yo filósofo y juez, ¿sí? No sabía que tenía un libro. Yo lo voy a buscar. Sí. Grande, Tengo varias publicaciones. No todas mis publicaciones forman parte de la bibliografía obligatoria para ustedes, pero mi libro de publicación relativamente reciente, se publicó en noviembre del año pasado, sí, porque hay muchas cosas que les van a servir, ¿sí? ¿Y cómo es su libro, profe? Mi libro se llama Tomás Casares, yo filósofo y juez, la coherencia entre sus decisiones judiciales y sus concepciones biofilosóficas. Editado por Editorial Astrea y hay una versión online, digital, en Astrea Virtual. ¿Sí? Y usted no nos puede compartir, ¿no es cierto? ¿O lo buscamos directamente en la biblioteca? No me resulta posible en virtud de derechos de copyright, ¿sí? O sea, yo tengo la propiedad sobre el contenido de la obra, pero sobre la obra en sí, la propietaria es la editorial, porque yo, para que lo publiquen, yo les cedo los derechos de publicación, ¿sí? Entonces, la publicación, la obra, el contenido, el texto es mío, me pertenece, pero la obra le pertenece a la editorial. Así funciona el negocio inmobiliario, el negocio editorial, ¿sí? No, sí, yo pude leer la dignidad de que usted dice, que elaboró sobre Tomás Casares. Sí, ese que usted leyó es de libre difusión porque está en un repositorio digital de la Universidad Católica Argentina que es de libre acceso, pero no todos los libros son de libre acceso. Por ejemplo, tengo otro artículo sobre Tomás Casares publicado en inglés en un libro de la editorial Routledge en Nueva York, que también, si uno lo quiere leer, tiene que pagar. Incluso si yo quiero leerlo online, yo, por más que sea el autor, tengo que pagar. ¿Sí? Es así funciona. Y este otro que nos ha mandado del aborto, que también es suyo. Ese es de libre acceso. Ese es de libre acceso. Bien. Ajá, porque habían dos archivos y uno que estaba en portugués también he logrado divisar. Exactamente. El artículo en portugués es un artículo sobre Juan Luis Vives, que fue un filósofo humanista, un humanista español de la década del Renacimiento, del humanismo,
Sí. y el texto trata sobre el uso de la metáfora como herramienta descriptiva del derecho, cómo a través de la metáfora se puede describir una concepción del derecho, ¿sí? La concepción, en este caso, una concepción justnaturalista, una concepción que tiene que ver con la ley eterna, ¿sí? Justicia. Exacto, Algo. con la ley natural, el derecho como participación Sí. de la ley eterna en la criatura racional, ¿sí? O sea, como una cuestión de una fundamentación un tanto metafísico y teológica del derecho. Es una posibilidad de entender el derecho, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con la filosofía? Bueno, En otra- teoría general del derecho es una materia de contenido filosófico. De Sí, hecho, sí, de hecho, mi definición como jurista es jus sí. filósofo. Yo soy jus filósofo, ¿sí? Y ellos Esta materia la dictamos los jus filósofos, o sea, los filósofos del derecho. wow. O sea que sí, usted ha hecho una interpretación correcta. Entonces, la idea para la clase de hoy, la idea es la siguiente. Ustedes han visto, sobre todo en los videos, básicamente toda la unidad 1, ¿sí? Algún temita que es de menor entidad se puede haber escapado. Pero básicamente lo que hemos visto en la unidad 1 es el conocimiento, ¿sí? La noción de conocimiento vulgar, de conocimiento científico, de conocimiento filosófico y de conocimiento teológico. Y fíjense que esta enumeración, conocimiento vulgar, conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento teológico, va escalando en profundidad y escalando en abstracción, ¿sí? El conocimiento, esta escalada de un conocimiento más concreto, de las cosas más concretas, que es el conocimiento vulgar, que es un conocimiento asistemático, que es un conocimiento de carácter espontáneo, que no puede dar razón de sus dichos ni de sus conocimientos, pero que no por ello es un conocimiento desdeñable, porque el conocimiento vulgar es el conocimiento de todos los días, del común de la gente, ¿sí? El conocimiento científico, a su vez, es un conocimiento que, contrario sensu, es un conocimiento buscado, no es espontáneo, es un conocimiento sistemático, esto es en el sentido de que concatena sus verdades y cada una de las verdades sirve a su vez como razón de la verdad por conocer, en una concatenación de causas y efectos y en una jerarquización de saberes que constituyen un sistema. Por eso el conocimiento científico es sistemático, ¿sí? Y el conocimiento filosófico, que a diferencia del científico, comparte con el conocimiento científico el objeto material de estudio porque le interesa toda la realidad, del mismo modo que le interesa el conocimiento científico, pero se diferencia del conocimiento científico en el sentido de que el conocimiento filosófico indaga sobre los primeros principios y las últimas causas. O sea, es el conocimiento que va, para decirlo coloquialmente, hasta el fondo de la realidad, hasta el fondo del objeto de conocimiento. Últimos principios, primeras causas, ¿sí? Y el conocimiento teológico, que es un conocimiento superior al que se accede por la razón, pero iluminada por la fe, ¿sí? Se puede hacer teología sin fe, pero en ese caso ya no sería teología, sino teodicea, es decir, el conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas divinas, sin acudir a la iluminación que da la fe. La fe, que es este don gratuito recibido de Dios y que, por supuesto, es dable ser mencionado y ser considerado por quienes así
lo consideramos, es decir, por quienes creemos y por quienes hemos recibido el don de la fe. Quienes no han recibido el don de la fe no pueden acceder al conocimiento teológico, sino que pueden encarar el tema, o pueden tomar a Dios como objeto de estudio a través de una teodicea, es decir, de un estudio que abarque, que tenga como objeto central de estudio a Dios, pero sin acudir al esclarecimiento que da la fe. Quien cree que Dios existe logra un conocimiento mucho más perfecto de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios que quien no la tiene, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo desde el conocimiento vulgar hasta el conocimiento teológico se ha ido escalando en abstracción, en los grados de abstracción que dicho conocimiento implica, ¿sí? Luego, bueno, a la vez que les he dicho eso, también les he hablado de la ciencia y de las características del saber científico, el objeto material y el objeto formal, como les dije. El objeto material se comparte con la filosofía, es toda la realidad material, ¿sí? Y el objeto formal de estudio de las ciencias es el método, es el punto de vista a través del cual se estudia, ¿sí? Entonces, por ejemplo... ¿Las causas primeras y las causas últimas? ¿Podría ser? No, las causas primeras, los primeros principios y las causas últimas es el saber filosófico, Eric. ¿Sí? En el conocimiento, Bien. En el conocimiento científico, las causas que interesan son las causas próximas, ¿sí? Las causas empíricamente verificables. Bien. El método científico. Ustedes recuerden que el método científico es aquel método que, con origen en el cartesianismo, exige una verificación empírica de los saberes, ¿sí? Ahora bien, eso en cuanto al conocimiento en general. Trasladándolo al conocimiento jurídico en particular, nosotros nos encontramos en que el conocimiento jurídico también puede ser, en principio, un conocimiento vulgar, pero que el conocimiento jurídico propiamente dicho es un conocimiento de carácter científico. Vamos un poco a eso. El conocimiento científico, el conocimiento jurídico es un conocimiento que tiene que ver también, y acá nuevamente nos encontramos con una divisoria de aguas entre quienes consideramos que el derecho tiene una conexión necesaria con la moral y quienes consideran que no la tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas que se denomina razón práctica, esto es, la capacidad de emitir juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y lo correcto en las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, todos sabemos, aunque no hayamos estudiado derecho, que dañar a otra persona, ni siquiera que, en un grado tan fuerte como quitarle la vida, dañarlo de cualquier forma está mal, ¿sí? Ni hablar quitarle la vida, está recontra mal, sí. Está muy mal. Y eso es un conocimiento que todos tenemos. Ese es un conocimiento jurídico vulgar, ¿sí? Un conocimiento espontáneo, un conocimiento que se obtiene por la experiencia humana, por la experiencia cotidiana, por la experiencia de las relaciones. Es más, también tenemos nosotros la vivencia de que el conocimiento jurídico es el conocimiento de interrelación, porque también sabemos, aunque no hayamos estudiado abogacía, ni seamos alumnos de la Universidad Católica de Cuyo desde el primer año de la carrera de abogacía a distancia, que sabemos perfectamente que lo jurídico tiene que ver con las relaciones intersubjetivas. Sabemos perfectamente que los actos que me tengan a mí como protagonista y que no involucren a terceras personas no caen bajo la órbita del derecho, ¿sí? Esto es,
si yo estoy cantando en la ducha, cantando bajo la ducha, ¿sí? Cualquier persona que no haya estudiado abogacía sabe perfectamente que ese acto no tiene consecuencias jurídicas. Ahora, si ese mismo acto de bañarme produce una filtración hacia el vecino y le produce una mancha de humedad en el techo, o le produce que un pedazo de techo se le caiga encima del departamento de abajo, eso que en principio era un acto que no tenía consecuencias jurídicas, pasa a ser un acto que tiene consecuencias jurídicas. Y eso lo sé, aunque no me lo hayan explicado y aunque no haya ido a la universidad. ¿Me entienden? Esa es la parte espontánea del conocimiento jurídico, ¿sí? El conocimiento jurídico puede ser caracterizado como un conocimiento que de una manera rudimentaria, de una manera básica, puede perfectamente poseerse como un saber vulgar. Ahora, el conocimiento jurídico propiamente dicho es un conocimiento de carácter científico. ¿Por qué? Bueno, porque es un conocimiento metódico, es un conocimiento sistemático, es un conocimiento verificable a través de verificaciones que tienen que ver con los diferentes métodos que se aplican en la ciencia jurídica, ¿sí? Entonces, ponemos un ejemplo. Desde una de las corrientes de conocimiento jurídico, que es el realismo, se dice que el científico del derecho puede perfectamente establecer cómo va a fallar un determinado tribunal mediante el análisis científico, es decir, metódico, sistemático. Sí, no sé quién levantó la mano. Sí, Marcelo. No, se me apretó, pero igualmente, o sea, el saber vulgar está arriesgado a ciertas pautas religiosas o nativas, me dice. Yo no mezclé saber vulgar con saber No, religioso, Marcelo. recién nombró el saber vulgar. Pensé que era de esa Claro, misma. claro, dije que cualquier persona puede tener un conocimiento espontáneo, vulgar, sin haber ido a la universidad, sin haber Ok. agarrado nunca ningún libro de derecho, tiene un conocimiento por la práctica, por la relación permanente, ¿sí? Respecto de lo que es jurídico. Y puse el ejemplo, por eso le digo que nada que ver con la religión. La religión fue recién cuando hablaba del saber religioso, pero eso es otra cosa. Yo lo traje más para acá, está bien, perdón, No, lo hice todo. no, por eso Lo uní todo yo, perdón. No, pero no hay que unir lo que no hay que unir, ¿sí? Hay que unir lo que sí hay que unir, pero lo que no hay que unir, no hay que unirlo, ¿sí? Bueno, Eh, como empezó con el tema de la religión y después fue yendo para ese no lado. empecé con el tema, pero no empecé con el tema de la religión, empecé con los diferentes grados de conocimiento, ¿se acuerda? Dije el conocimiento vulgar, conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento teológico. Fíjese que la palabra religión no la mencioné nunca, eso la ha mencionado usted recién, ¿sí? Hablé de Dios, no de Dios, religión. sí. ¿Sí? Bueno, perdón, sí, Son disculpe. cosas diferentes, ¿sí? Bueno, sí, está bien. Vinculadas pero diferentes, ¿sí? Está bien. El conocimiento Perfecto. teológico es el conocimiento de Dios. Pero eso fue, digamos, para establecer los diferentes grados de conocimiento. Sí, Luego disculpe, ya empecé a hablar del saber jurídico. Y ahí perdón, sí. no he mencionado nada de religión porque en realidad no son conceptos que tengan que vincularse, digamos, para ser explicados, ¿no? O sea, se puede ser perfectamente jurista sin ser religioso y viceversa, ¿no? Bueno, disculpe. No, por favor, sí, es importante aclararlo, ¿no? Es importante aclararlo. Entonces, como les decía, el saber jurídico, entonces, es un saber que se presenta como científico porque tiene un método, porque es espontáneo, porque es buscado y porque
se constituyen sistemas con él. ¿Sí? Esta característica de saber científico respecto del derecho y de su conocimiento no es algo que todos los especialistas en nociología y en epistemología acepten. ¿Por qué? Bueno, muchas personas, muchos estudiosos dicen que el derecho no sería una ciencia, o sea, que no es dable encarar o considerar al derecho como una ciencia en virtud de la dificultad que presenta para contrastar sus resultados, para verificar sus resultados. Bueno, la respuesta la da... yo considero que esto no es correcto. Yo me alineo en los que piensan que el derecho tiene un carácter científico. Y hay un libro en este sentido muy bueno de Martínez Doral, ¿sí? Que se llama La estructura del conocimiento jurídico, ¿sí? Que habla justamente respecto de la forma en que es dable o exigir al conocimiento jurídico la verificación de resultados para poderse considerar ciencia. Y dice, no se puede pretender del derecho el mismo nivel de exactitud de sus verificaciones y de sus verdades que se le exige a la matemática o a la física o a la química. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo exigir, no vamos a obtener el mismo tipo de resultados porque no vamos a usar el mismo tipo de métodos en las ciencias naturales que en las ciencias humanas, en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. ¿Sí? Preguntas. Miren que recién, qué bueno lo que Marcelo preguntó, nos permitió aclarar ahí un concepto erróneo que le había quedado a él. ¿Preguntas hasta acá de este repaso? Yo, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, porque me conecté un poquito tarde, unos 10 minutos tarde. Bueno, estamos hablando entonces del conocimiento y los diferentes tipos de conocimiento, ¿eso es lo que ha estado explicando? Correcto, Sol. Estamos haciendo un repaso del módulo 1, ¿sí? De lo que está grabado en videos en el primer módulo, ¿sí? En la primera unidad, ¿sí? La idea de hoy, la idea para la clase de hoy, Sol, es hacer un repaso de los módulos que van, y más que de los módulos, de los temas que van a al parcial. Y de paso, aprovecho que menciono el parcial y ya que tenemos un buen número, somos 19 aparte del profe, les cuento que es una evaluación de múltiple opción. ¿Sí? Ustedes van a tener un multiple choice, van a tener que marcar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Y bueno, y van a tener el resultado. ¿Sí? Eso es el mecanismo de la evaluación de la semana que viene. Van a tener un tiempo. Sí, Erika. Y ¿Sí? en cuanto a lo que tenemos que estudiar, porque por ahí yo estoy un poco perdida a lo mejor, y sobreabunda mi pregunta, pero sería lo uno de el fundamento del derecho, ya me dijo dónde lo puedo encontrar, que es el capítulo 1 de Teoría General de Rababaldi. Y después de los videos que ha subido usted, correcto. Ahí está todo. Ahí está todo. Y lo que pudiera no estar, hoy día lo estoy aclarando. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. Lo que pudiera no estar o lo que pudiera estar no lo suficientemente desarrollado, esta clase tiene por finalidad justamente acudir a esclarecer esas dudas. ¿Sí? Bueno, profe, entonces tenemos conocimiento científico, filosófico, teológico y me falta... No, se salteó uno. Vulgar, científico, filosófico, teológico. Ah, claro que yo me conecté tarde, entonces ahí he hablado primero del
conocimiento No vulgar. se da problema porque está grabada. Mañana va a Y estar eso- subida al campo. Eso, quería saber si iba a estar subida a la clase, Sí, cuándo. sí, sí. Poder repasar. Yo ahora, Ajá. cuando termine la clase, la envío y la van a subir. Bueno, muchas gracias, profe. Por favor, Carolina, usted ha levantado la mano. Sí, profesor. Bueno, La escucho, Carolina. bueno, Disculpe, a mí se me entrecorta. ¿Podría primero repetir? buenas tardes a usted, a Se los me entrecorta. Hola. No, no se escucha, Carolina. compañeros. Para rendir y qué día. Mire, creo ¿Qué haber horario escuchado, tenía? se entrecorta. Lo que usted ha preguntado es si cuál va a ser el horario disponible para rendir. Bueno, no se hagan problema por eso. El examen va a estar abierto unas cuantas horas en la tarde del día miércoles que viene. ¿Sí? ¿Es esa la pregunta, Carolina? Disculpe, es que no se escuchaba bien. Bien, bien, como le Sí, digo, sí. va a ser una amplia franja horaria, no una hora, van a tener mucho más para que entren y hagan el parcial tranquilo. ¿Sí? Y son todas preguntas de múltiple opción, no hay preguntas para desarrollar. Sí, Federico. No, por favor, Carolina. Gracias a usted. Federico, su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Federico. Disculpe, la conexión me hizo salir y ahora no funciona bien, por eso no está la cámara encendida. La consulta es, en realidad, en el módulo 1, en los videos que tiene desarrollado allí, involucra también en la parte de la plataforma, hay una parte, una selección, y que me ayuden los compañeros, de un cuadro con contenidos que especifica de módulo, perdón, ¿cómo se dice? De bolilla 1. ¿Eso también va? ¿O solamente los videos y el documento que yo leí sobre, creo que tengo acá los apuntes, sobre dignidad y nada más? ¿Los videos, dignidad y nada más? Van los Del videos. módulo 1. Van los videos, el apunte y va esta clase aclaratoria y que profundiza o que pretende fijar ciertos y determinados puntos que son los más importantes que ustedes tienen que saber. Perfecto. Bien. Bárbaro, profe. Gracias. De nada, de nada, de nada. Entonces, eso en cuanto al conocimiento vulgar, el conocimiento científico, ¿sí? Luego, en cuanto al saber jurídico y al saber filosófico, ¿sí? Ahora, respecto de la abogacía y el rol del abogado, que eso es algo que no está desarrollado en los videos, ¿sí? Si yo les pregunto, y acá necesitaría un poquito de participación de parte de ustedes, sí, no, a ver, ¿quién más ha levantado la mano? Romina. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. No, es que le iba a recordar que usted se quedó en lo de realismo, de conocimiento jurídico, dijo que en una de las, no me acuerdo si era paradigma, en el realismo, dijo el científico del derecho puede, no recuerdo la palabra, cómo va a fallar un tribunal mediante el estudio sistemático de qué, Claro. y ahí se quedó y luego se fue con las preguntas. Gracias, Romina. No sé si va a terminar esta idea o no, porque... Gracias, Romina. Gracias. Muchas gracias por su aporte invalorable. Muy bien, muy bien. Sí, Perdón, claro. profe, gracias por... No sé si la va a terminar a la ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Un gusto volver a verlo, profe. Yo fui el año pasado alumna suya en Martillero. Ah, sí, Romina, la recuerdo. Sí. Que tenía Bueno, el teléfono como Ian Gameplay.
Para mí también, para mí también. Bueno, me alegra que nos volvamos a encontrar y me alegra que vuelva a participar y que le sigan gustando mis clases. Así que bueno, me alegra mucho, Romina. Sí. Bueno, está muy bien lo que dice Romina y voy a redondear la idea. ¿Sí? Respecto del método, les estaba explicando. Entonces, por ejemplo, una de las formas de entender el derecho es la del realismo, ¿cierto? ¿Y el realismo qué es lo que dice? El realismo, ¿cómo, concretamente, qué es lo que va a entender por derecho el realismo? Y el realismo va a entender por derecho la predicción de lo que los jueces van a fallar o de las decisiones que los jueces van a tomar en el futuro. Y ustedes me dicen, pero eso no es ciencia, eso es futurología, eso es astrología. No, nada que ver, ¿sí? Sino que se toman todos los fallos de un tribunal en un periodo determinado, se analiza la uniformidad de criterios respecto de un tema determinado, ¿sí? Y se concluye que en base a la gran cantidad de fallos en el mismo sentido, cuando se presente un caso que reúna ciertas y determinadas características, el tribunal X va a fallar de la misma manera que lo ha venido haciendo. Y eso es ciencia. ¿Por qué? Porque implica una recolección de datos, un contraste, una verificación empírica, ¿sí? Y la determinación de un resultado altamente probable. Por eso el derecho es ciencia, ¿sí? Y en relación con, ahí cierro la idea, y en relación con el rol del abogado, el rol de ustedes como futuros juristas en el desarrollo del derecho, bueno, es muy importante entender que la función del abogado es central en la construcción de una sociedad más justa. ¿Sí? Yo todos los años, cuando empieza el primer año de la carrera de abogacía presencial, les hago la misma pregunta, y es una pregunta que quisiera hacerles a ustedes en este momento. ¿Ustedes por qué estudian abogacía? ¿Por qué han decidido estudiar abogacía? Para buscar justicia. Bueno, ¿ven? Carolina tiró la pregunta, la respuesta que yo quería encontrar. Pero, ¿cuáles serían otras posibles respuestas? A mí porque me gusta. Y me gusta todo lo que tiene que ver con leyes, todo eso. Muy bien, muy bien. Y la verdad, La Yo por verdad, una realidad más justa. la verdad. Marcelo tiró una bomba, pero con un cañón de esos enormes, de esos de mi característica es. muy, o sea, tiró una bomba de neutrones. La verdad debería ser buscada por todas las profesiones, ¿no? Sí. Pero fíjese usted, Marcelo, fíjese qué interesante que usted plantea que usted estudia abogacía porque usted va a buscar como jurista la verdad. Yo lo felicito por eso, ¿sí? Pero también le advierto que hay incluso quienes ya no niegan que la verdad, sino, o quienes se manejan con la mentira, sino hay quienes niegan que la verdad existe, que tal cosa como la verdad, como correspondencia con la realidad exista. Y dicen que en realidad la verdad es un consenso, un constructo, que puede ser de una forma o puede ser de otra. ¿Sí? Y O crean verdades distintas. exacto, verdades más convenientes, ¿no, Carolina? Exactamente. Exactamente. Y ahí entramos Aparte, en un no es terreno. absoluto el término de la verdad. No es Ahí algo entramos absoluto. en un terreno farragoso, en un terreno de arenas movedizas, ¿no, Marcelo? Sí. Por eso Y digo que bueno, pero usted el ha derecho dado nos lleva a eso. tremendo. ¿Mm? Nos lleva a eso, a estar sobre un terreno movedizo, el derecho, porque
si es la dignidad del hombre buscar el derecho. Bueno, no, la idea es que ustedes no consideren al derecho como un terreno farragoso. La idea, por lo menos la idea de esta cátedra, es que ustedes consideren al derecho como un terreno lo más firme posible. Es más, como el terreno más firme para el ser humano y su dignidad en el... Disculpen. El terreno más firme, el refugio más firme de la dignidad del ser humano en sociedad. Profe, mire, ahí es cuando habla Casares. yo escribí... Exactamente. Y ahí está la función del abogado. Como dijo Carolina al principio, siempre buscar la justicia. La justicia, ¿cómo se busca? Y mediante la defensa inexorable, ineludible de la dignidad de la persona humana. Todo bueno, lo demás... Perdón, ¿eh? Yo lo que escribí, lo tengo como, o sea, como al derecho de saber científico, ¿no? Como un saber jurídico explicativo por sus causas, ordenador, sistemático y dotado de certeza. Si hablamos de certeza, hablamos de verdades. Es correctísimo, por eso es que estoy tan de acuerdo con lo que usted dijo, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Pensé que me había ido de vuelta para el otro lado. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso dije, usted tiró un misil, más que un cañonazo, un misil, ¿sí? Porque justamente es lo que se pone en tela de juicio desde muchas concepciones del derecho que relativizan la verdad. ¿Sí? Y la verdad sigue siendo importante. Como abogados nos va a tocar tener otra contraparte que tenga otra verdad. No, que tenga otra visión de la verdad, pero la verdad es una sola. Sí. Claro. A ver, Juan mata a Pedro. Claro. ¿Sí? La visión de la defensa sería. La querella le va a querer mostrar al juez que Juan mató a Pedro. Y la defensa de Juan va a querer demostrar que no lo mató. O que si lo mató o que fue en legítima defensa. Diferentes cosas, por ejemplo. Pero la verdad es una sola. O lo mató o no lo mató, y si lo mató, ¿cómo lo mató? Lo mató de una sola manera, no lo mató de varias maneras. Claro, por eso, pero entonces, ¿qué se busca? No, como que uno no sé cómo explicárselo. Yo. Profe, como que privando la dignidad, porque hablaba sobre Casares. En sí siempre, como la verdad no queda tan verdad, siempre. O sea, por más que la verdad sea una sola, como que en ciertos casos, como usted dice, hay otras visiones y otras cosas, entonces... Mire, Sol, la inclusión de ese punto en el programa no es inocente. ¿Sí? Para nada. Lo que pretende es generar este debate y que ustedes expresen opiniones. Lo que la cátedra opina es que el abogado debe estar al servicio de la justicia. Y para lograr la justicia, la verdad es inexorable. Sí, Romina, tiene levantada la mano. No, profe, se queda así la manito, no sé cómo bajar. Bueno, perfecto. Bien. Y lo que me parece que quiso decir Sol es que la verdad a veces no es tan... Ay, se me olvidó la palabra. Sí, no es tan clara. No es tan compleja, no es tan justa, digamos. No es tan clara. No es tan esclarecida, una verdad tan esclarecedora, digamos, la que hay en la resolución de muchos casos. Estoy de acuerdo con Sol, pero más que a eso, a lo que hace alusión la pregunta es al rol del abogado respecto de la verdad. ¿Sí? Al rol del abogado respecto de la verdad. ¿Qué buscan ustedes al estudiar abogacía? ¿Sí? Hay alumnos que, ¿se acuerdan que les comencé contando esa anécdota? Bueno, hay alumnos que dicen que ellos estudian abogacía porque quieren ganar dinero.
Y a costa de lo que sea, porque mi finalidad para estudiar abogacía es ganar dinero. Bueno. O sea, yo les planteo, pero a costa de lo que sea, sí, porque si mi finalidad es ganar dinero, es a costa de lo que sea. Bueno, yo no lo comparto. No, porque podés ganar dinero de la otra forma, del lado ilegal también. Por eso, yo no lo comparto. Claro. No Hola, se profe, trata. mi nombre es La Claudia. abogacía, no sé, lo que pasa es que antes había una concepción de familia, una característica, digamos, del ser humano que te decía, bueno, o sé militar, o sé abogado, o trabajar en los ferrocarriles. Era la única forma que podían ganar dinero. Y es como que quedó, si sos abogado vas a ganar dinero, vas a tener plata. Bueno, eso ya no es tan así, porque somos muchos los abogados. Claro, hoy eso se rompió. Hoy se rompió eso. Digamos, más que nada se estudia abogacía. Yo creo que también me hubiese gustado que mis hijos también. Usted hable por usted. Usted hable por usted. Mí. Hablo por mí. Por una cuestión, nomás, bueno, lo mío pues, es por una cuestión de gusto y de tratar de buscar una justicia, de trabajar en la justicia y representar a los que no pueden ser representados. Bueno. A los que no tienen llegada a esa representación. ¿Cómo? Bien. Tiene un fin loable. Claudia, bueno. ¿Quería hablar también? Hola, profe, sí. No, quería solamente decir que cuando yo me decidí a estudiar abogacía, en realidad siempre quise desde joven, ya no soy tan joven, pero ahora me animé, se me dio la oportunidad de varios lugares y bueno, me animé. Pero alguien muy cercano de mi familia, que me dolió, pero entiendo lo que me dijo, no podía entender que yo quisiera estudiar abogacía porque dice que me voy a volver corrupta. No, bueno. Debe haber tenido una mala experiencia con algún abogado, pero debo aclararle a ese familiar que le dijo que le hizo ese comentario, que no todos los abogados presentan esas características. Hay de todo. No, sí, yo en realidad creo que no hay profesión corrupta, sino que las personas ya tienen dentro suyo eso, ¿no? Y ahí no tiene nada que ver con la profesión. Ahí estamos de acuerdo, Claudia. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, siguiendo con el repaso, tenemos el punto de la unidad 2 que habla de la sociedad civil y las sociedades intermedias, ¿sí? Con especial énfasis en la familia y el Estado, ¿sí? ¿Qué pasa con la familia? Que es el núcleo básico de la sociedad, es la primer célula, pero es una sociedad imperfecta. ¿Por qué es una sociedad imperfecta? Porque los seres humanos, los individuos, no pueden mantenerse en la familia para conseguir todos sus fines. Necesariamente deben trascender la esfera familiar y vincularse con la sociedad civil. Y la sociedad civil está organizada en forma de Estado. Esto lo explica de una manera muy contundente el filósofo alemán Jorge Federico Hegel, ¿sí? Quien explica cómo el espíritu, ¿sí? se realiza con el otro, ¿sí? Se realiza con el otro mediante lo que él denomina el reconocimiento, pero en realidad, que no lo voy a explicar acá porque no tiene sentido, pero lo importante acá es que en la sociedad no encuentra todo lo que necesita para realizarse y debe conformar necesariamente, por eso el Estado es una sociedad tan necesaria como la familia, pero más perfecta. ¿Por qué? Porque a través del Estado, esto es, a través de la sociedad civil, a través del núcleo, del cúmulo, no del núcleo, del cúmulo de relaciones interpersonales que se teje en la sociedad civil, se logra alcanzar las metas que los individuos, si no salieran de la familia, no podrían lograr.
¿sí? Por eso decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿sí? Las asociaciones son, tanto la familia y las asociaciones, son entidades intermedias. ¿Por qué entidades intermedias? ¿Intermedias de qué? Intermedias del Estado, ¿sí? A través de su accionar en las familias y en las asociaciones, se conforma un entretejido que alcanza su perfección en el Estado, que es la sociedad políticamente organizada. ¿Cómo se organiza políticamente la sociedad? Bueno, este cúmulo de familias conforma una sociedad y esta sociedad se organiza políticamente mediante una jerarquía, otorgándole la autoridad a alguien, ¿sí? Según las diferentes formas de gobierno. A un rey en las monarquías, a un grupo en las aristocracias, o conservándolo y funcionando orgánicamente en las democracias. ¿Sí? La nuestra es una forma democrática de gobierno. Es el gobierno que ha sido retenido, es el poder que ha sido retenido por el pueblo que lo ha ni siquiera delegado, sino que ha designado, como no podemos todos gobernar, designamos representantes para que en nuestro nombre, por eso digo que más que hay una pseudo delegación, que es, sí, usted gobierna, pero gobierna en nombre del pueblo. Y tan es así que si usted gobierna mal, el pueblo no le renueva. ¿Sí? Bien, esta sociedad organizada es el Estado. El Estado sí es una sociedad perfecta, es una sociedad perfecta en el sentido de que en él los individuos logran alcanzar todas sus necesidades. Necesidades que no pueden alcanzar en las sociedades intermedias, que son las asociaciones y las familias, pero que a su vez son de carácter necesario, porque sin familia y sin asociaciones no existiría el Estado, porque el Estado surge como consecuencia del accionar de estas primeras células intermedias, que son la familia y las asociaciones. ¿Sí? Una última mención antes de que se nos termine el tiempo. ¿Sí? Dos cosas voy a mencionar. La primera es respecto del Estado de Derecho. ¿Sí? Recuerden que en algún momento explicamos que el rule of law o Estado de Derecho es el Estado o la forma de vida de constitución jurídica, de vida jurídica, en la que no gobiernan las personas, sino que quien gobierna es el derecho. No gobierna el presidente, ni el ministro, ni el gobernador, ni el intendente, sino que gobierna el derecho. ¿Sí? Y los sujetos son aquellos que el derecho, a través de sus mecanismos, ha establecido que ejerzan la autoridad, pero que quien gobierna es el derecho. ¿Y por qué decimos que quien gobierna es el derecho? Porque estas autoridades ven limitada su accionar, ven limitada su capacidad de acción por el conjunto de normas que le sirve de fundamento y de sostén. O sea, fíjense, hay una doble función del derecho en el Estado del Derecho. Sirve de fundamento de la autoridad, o sea,
la autoridad manda en virtud de que el derecho la ha puesto ahí, a través de los mecanismos que el propio derecho establece, ¿sí? Y también de sostén. ¿Por qué? Porque si una vez que llegó las personas encargadas, un segundo, Romina y Martín, ahí estoy con ustedes, las personas encargadas de ejercer esta autoridad se extralimitan, se exceden en el marco de sus facultades, el propio derecho tiene mecanismos para excluirlos. ¿Sí? Este Estado de Derecho, guarden las preguntas, un segundito así redondeo. Este Estado de Derecho, en un primer momento, desde que cabe hablar de Estado de Derecho, esto es desde el siglo XIX, fue Estado de Derecho legal. Era la ley la que imperaba, era central en la concepción de Estado de Derecho. En el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, más bien tercer tercio del siglo XX, se empieza a hablar ya no de Estado de Derecho legal, sino de Estado de Derecho constitucional. ¿Sí? Porque ya no es la ley, sino la Constitución. La Constitución que está plagada de principios. ¿Qué son los principios? Los principios son normas, del mismo modo que lo son las leyes, que lo son las reglas, pero estos principios tienen, como explica Rodolfo Vigo, tienen forma jurídica, del mismo modo que las reglas, pero a diferencia de las reglas tienen contenido moral. ¿Sí? Entonces, las constituciones que conforman lo que ahora se denomina el Estado de Derecho constitucional establecen una serie de principios que regulan nuestra vida en común, que tienen forma jurídica y contenido moral, y que impregnan no solamente las constituciones, sino todo el derecho, o sea, todo el derecho infraconstitucional, o sea, el derecho dictado como consecuencia del orden constitucional, está impregnado de este tipo de principios que hablan de una constitucionalización del derecho. Siempre me gusta dar como ejemplo el artículo 51 de nuestro Código Civil y Comercial, que si ustedes lo leen, dicen, muy cortito, dice, la dignidad de la persona humana es inviolable. Fíjense, eso es una mega norma, una recontranorma es. Porque no es un mandato específico, no dice quien matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, algo específico, no. Es un principio que se establece, que la dignidad de la persona humana es inviolable. ¿Sí? Artículos como este, normas como esta, que tienen un fuerte contenido moral, son muy comunes en el Estado de Derecho Constitucional y no eran comunes en el Estado de Derecho Legal. Sí, Romina. No, profe, sigue levantada la manito, ¿no? Bien, Martín. Sí, profe, con respecto a esto del Estado de Derecho, ¿se puede decir que es una organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de todos ante la ley, de todos los ciudadanos? Sí, señor, es correcto. El principio de igualdad ante la ley es otro principio del Estado de Derecho constitucional. ¿Sí? Y que tiene que ver, Martín, con la igual dignidad de todas las personas. Por eso el artículo mío sobre la dignidad como fundamento de los derechos humanos es central para entender este tema. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Qué artículo era, profe, que dijo de la dignidad? El 51 del Código Civil y Comercial. Bien, lo último que tenía para decirles es repasar muy rápidamente, porque como les digo, no tengo más de una hora para estas clases sincrónicas, pero esta semana yo siempre espero, les cuento que en el foro de consultas he tenido tres preguntas porque hay
hay un compañero que ha hecho 2 o 3 preguntas, o sea que 3 compañeros que han hecho preguntas. Me parece que es una herramienta que no están usando y que se están perdiendo de usar, porque justamente la clave de la educación a distancia, de la educación virtual, es la posibilidad que ustedes tienen de estudiar a cualquier hora, repasando los videos, ¿sí? Y, por supuesto, les van a surgir miles de dudas, pero esas miles de dudas, los profesores tenemos la obligación de evacuárselas, y la manera que tenemos de evacuárselas es mediante el foro de consultas. Así que úsenlo a diestra y siniestra, sin ningún tipo de retaseo. Úsenlo tranquilo. Sí, Martín. Profe, con respecto al concepto de derecho que Sí. usted da, o sea, ¿cuál es el que va a pedir para el examen? Porque hablamos de Tomás de Aquino, o ¿de cuál otro concepto sacamos? Yo no le puedo decir cuál es el que le voy a pedir. Lo que sí les voy a decir es que presten mucha atención. Eso, ¿cómo está? Lo felicito, Martín. Está muy conectado con el contenido de la materia, ¿eh? Así, disculpe que lo ponga como ejemplo, pero así deberíamos estar todos, ¿sí? Así que muy bien, lo felicito. Gracias. Excelente, excelente. No le puedo decir que le voy a tomar, porque son preguntas de múltiple opción. Lo que sí puedo decirles es que presten mucha atención a el derecho como un término análogo, ¿sí? Esto es a la concepción ius naturalista del realismo jurídico clásico, que es lo que les expliqué en la otra clase sincrónica que tuvimos, en la clase que tuvimos antes de estos 2 miércoles que justo nos han tocado feriado. ¿Sí? Bueno, Bien. disculpen, pero siendo las 19 horas, me tengo que desconectar porque tengo que empezar con la clase de doctorado. Cualquier cosa con la reunión de doctorado, disculpen. Cualquier cosa, cualquier duda que seguramente les van a surgir cuando se pongan a estudiar, la consultan al chat, y en un máximo de 48 horas voy a tratar incluso de disminuir ese plazo. Van a tener la respuesta, ¿saben? Gracias, Bueno, profe. Chao. que sigan muy bien. Nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.